Hola, quiero que me acompañes entonces a leer el cuarto capítulo de esta biografía del Papa Francisco llamada Esperanza, en donde va a seguir seguro contándonos más detalles sobre su vida en Argentina y sobre la vida de sus padres y abuelos, que obviamente han marcado un derrotero que ha ayudado a definir cuáles son sus bases de pensamiento, ¿no? Bien, este cuarto capítulo se llama Casi al fin del mundo. Yo quiero que me acompañes y empezamos a leerlo de una buena vez. Al mal tiempo, buena cara, se dice en español. Solo habían pasado 3 años desde que habían emigrado al Río de la Plata cuando los abuelos tuvieron que hacer frente a otra caída, tras la que tuvieron otra resurrección. La turbia riada de la recesión de 1932 se lo llevó todo. También la empresa de los tíos abuelos y la casa. Y el paro en el pueblo era tremendo. El abuelo Giovanni, la abuela Rosa y mi padre Mario se quedaron sin trabajo y sin dinero. Sin embargo, la experiencia de la fábrica de Paraná no sería vana. Hasta hacía pocos meses, en efecto, mi padre había viajado varias veces de la provincia de Entre Ríos a Buenos Aires para ocuparse, como contable, de pedidos y proveedores. En la capital habitualmente se alojaba en la gran casa salesiana de la calle Solís, en el barrio de Montserrat, el más antiguo de la ciudad. Su proximidad como católico piamontés a la experiencia y a la familia salesiana hizo que esa elección fuese natural y casi inevitable. Ahí conoció al padre Enrico Pozzoli, un sacerdote de Sena Lodigiana, en un pueblo de Lombardía, que había sido enviado a Buenos Aires cuando tenía poco más de 20 años, en 1906. Para él, al igual que para mi padre, el viaje hacia el Nuevo Mundo sería un pasaje solo de ida. Ambos se quedaron en Argentina toda la vida. Mi padre y el sacerdote misionero salesiano, que enseguida, desde 1929, se convirtió en su confesor en la Basílica de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo, en el barrio de Almagro y más tarde, en el padre espiritual de toda nuestra familia. Indisolublemente unidos hasta el final, hasta la muerte, que les llegó a ambos el mismo año, 1961, con menos de un mes de diferencia entre uno y otro. El encuentro con el padre Enrique sería importantísimo en la vida de mi padre y luego también en la mía, en la de todos nosotros. Ante todo, fue él quien en un momento de máxima necesidad, cuando mis padres lo habían perdido todo, con la preocupación de un padre por sus chicos que están atravesando un momento difícil, los puso en contacto con alguien que les prestó los 2.000 pesos que permitieron a los abuelos poner una tienda en el barrio de Flores, una zona en la que, sobre todo, vivían inmigrantes italianos y españoles, en el número 2280 de la calle Francisco Bilbao. Casa y tienda, todo en la misma dirección. El almacén Bergoglio vendió alimentos de todo tipo, de harina a alubias, de aceite a vino, también productos a granel, ya que los clientes podían llevar recipientes y botellas de casa. Como buen contable, mi padre Mario era el encargado de las cuentas y se ocupaba de las entregas. Al menos hasta que, gracias también a la iniciativa de la abuela, encontró trabajo como empleado en una tintorería industrial de medias y otros tejidos, siempre en Flores. Entretanto, mi padre ayudaba al sacerdote en las obras de asistencia y participaba en las actividades de la parroquia. También fue el padre Enrique, que era además un apasionado fotógrafo, así como un buen relojero, quien le presentó a los Sibori, chicos como él que iban a los círculos católicos de obreros. En primer lugar al hermano mayor, Vicente, que tenía su misma edad y mucha afinidad con el sacerdote salesiano, con quien además compartía la pasión por la fotografía. Nacidos en Buenos Aires, pero oriundos, por el lado paterno,
de Santa Giulia, un pequeño pueblo de las montañas de Lavagna en el interior de Liguria, los Sabori formaron también parte de la multitud de italianos que se marcharon en barco en busca de la subsistencia, la liberación o la fortuna en las lejanas Américas. Fue así como mi padre conoció a mi madre, una inmigrante argentina de segunda generación. Su padre Francisco había nacido en Baires, donde mi bisabuelo Vincenzo había llegado de Liguria en la segunda mitad del siglo XIX. Su madre, en cambio, María Gogna, era una piamontesa nacida en la provincia de Alessandria, hija de campesinos que zarparon desde Génova hacia la América, cuando la abuela era apenas una niña de 4 años. Y aquí aparece la foto de el papá y la mamá de Mario Bergoglio, del Papa Francisco, obviamente, ¿no? Ahí aparecen ellos. Vamos a ver qué dice por acá. Mondadori Portafolio. Mis padres fotografiados el día de su boda en 1935. Regina María Sibori, mi madre, era una chica reservada, pequeña, con ojos grandes, negros y una elegancia que parecía innata. Cuando mi padre la vio por primera vez en el oratorio salesiano de San Antonio en Almagro en 1934, los dos jóvenes se enamoraron. Y cuando al año siguiente decidieron casarse, fue el padre Enrique quien celebró la boda el 12 de diciembre de 1935 en la Basílica de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo. Mi padre y mi madre, que acababan de cumplir 24 años, fueron a vivir a Flores, al número 268 de la calle Varela, y ahí en ese pequeño piso alquilado de una sola planta, a las 9 de la noche del 17 de diciembre del año siguiente, nací yo, su primogénito, Jorge Mario. Me bautizaron en la misma iglesia a primera hora de la mañana del día de Navidad, y mi padrino fue mi abuelo materno, Francisco, y mi madrina, la abuela Rosa. Por eso para mí la Navidad siempre ha sido una doble fiesta. Realmente es un gran día del bautismo. Realmente es un gran día el bautismo. Es otro cumpleaños, el cumpleaños del renacimiento. Es el día que nos enraiza, que nos regala las raíces de nuestra vida terrena y de la eterna. El día en el que nacemos para siempre. Debemos recordar ese día porque es una llama que ha sido encendida y que tiene que ser alimentada. Si la Navidad es también el momento en que nos intercambiamos regalos, a mí me ha traído el mejor que podía recibir, porque el bautismo es un don, es siempre un don gratuito para todos. Niños o adultos, nadie se lo ha merecido, hay que cultivarlo más bien, para que esa semilla llene de vida, arraigue y dé fruto. Es un don que nos hace pertenecer a Dios, nos regala la alegría de la salvación, nos dice que no estamos solos tanteando en la oscuridad de la historia, nos adentra en su pueblo y nos pide que miremos la vida como la mira Él, que ve siempre en cada uno de nosotros un núcleo indeleble de belleza. La última palabra sobre la historia del hombre no es el mal, no es el odio, no es la guerra, ni es la muerte. Todo esto nos lo dice el bautismo, es el primer encuentro con Jesús, no con un personaje del pasado, sino con una persona que vive hoy, que no se conoce en los libros de historia, se encuentra en la vida. Y si queremos hacernos también nosotros un regalo, empecemos por acordarnos de esa fecha y por celebrarla como se merece. Por supuesto fue el padre Pozzoli quien ofició el rito, como también haría con cada uno de mis hermanos. Con todos menos con el segundo, mi hermano Óscar, pues en aquellos días, el 30 de enero de 1938, el padre Enrique se encontraba en una misión en Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, lo más al sur posible. Casi al fin del mundo, escribía en las postales que enviaba desde ahí, donde realizaba su obra entre los inmigrantes italianos y los nativos. Ushuaia, además, significa precisamente bahía hacia el fin, en el idioma de los nativos que llegaron a las orillas del canal miles de años atrás.
Un boletín salesiano de esa misión de la primera década del siglo XX habla de un antiquísimo mito del diluvio narrado precisamente en la zona de Ushuaia, por una tribu de indios yaganes, un pueblo de pescadores muy diestros con canoas y con una lengua rica y musical. Antaño, la luna cayó al mar, cuenta ese mito, y por eso el agua se elevó muchísimo y lo cubrió todo. Pero hombres y animales fueron corriendo a la isla Cable, que, tras desprenderse del fondo del océano, empezó a flotar como un gran barco, hasta que la luna volvió al cielo y la isla arraigó de nuevo en el fondo marino. Siempre es importante la relación con el mito, es una manera contemplativa que ayuda a abrirse al misterio de la realidad. Es por ello, por lo que los pueblos diferentes a los que separan miles de años la geografía y la historia, a veces comparten mitos que muestran semejanzas. El auténtico mito interroga en lo profundo e indaga en la experiencia humana para llegar a la esencia y a la verdad. Qué desolador resulta ver en la actualidad la destrucción de los bosques y de las selvas, de los territorios que durante siglos y milenios los pueblos nativos han sabido respetar y preservar. Hoy, esas tierras y esos pueblos son arrasados por el frenesí de un malentendido progreso. Los ríos que han conocido los juegos de los niños y que han dado de comer a sus padres están sucios, contaminados, muertos, y es probable que los pueblos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como ahora. En mis viajes apostólicos a Temuco, entre el pueblo mapuche y a Puerto Maldonado, entre los pueblos de la Amazonía, o a Chiapas, y en la conferencia de Aparecida respiré la sabiduría, los conocimientos y también las profundas heridas de aquellos hombres y de aquellas mujeres que saben relacionarse armoniosamente con la naturaleza, a la que respetan como fuente de sustento, como casa común y altar del compartir humano. Y sin embargo, demasiadas veces y de manera sistemática y estructural, esos pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Muchos han considerado inferiores sus valores, su cultura, sus tradiciones. Muchos otros, cautivados por el ansia de poder y de dinero, los han despojado de sus tierras, que han saqueado, contaminado, invadido. En palabras de la cantautora y poeta chilena Violeta Parra, Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Arauco es la región de los mapuches. Esos dolores, esos lutos, esas injusticias son algo por lo que toda la humanidad ha de pedir perdón. Confundir unidad con uniformidad es una tentación diabólica. La unidad no es un simulacro de integración forzosa ni de marginación armonizadora. Es más bien una diferencia reconciliada. La unidad de quien se escucha y se respeta es la única arma que tenemos contra la deforestación y, ante todo, contra la deforestación de la esperanza y de la conciencia. La verdad, una verdad dramática y urgente es que hoy tenemos una necesidad apremiante de esa sabiduría, de esos conocimientos, e incluso del tesoro doloroso de esas heridas. Por eso dije humildemente a los jóvenes de los pueblos indígenas: no os resignéis a lo que está pasando, no renunciéis a vuestra vida y a vuestros sueños. Preparaos, formaos, pero por favor no renunciéis a la herencia de vuestros abuelos, de vuestros antepasados, porque el mundo tiene una enorme necesidad de vosotros y os necesitamos tal como sois. Convertíos en nuestros maestros. La crisis ambiental que vivimos, una de las mayores de la historia, y sus raíces humanas y sociales, nos tocan e interpelan a todos. Ya no podemos mirar hacia otro lado. Hace un tiempo, un joven jesuita que pertenece a la cultura maya me formuló una pregunta sobre la inculturación. Me preguntó qué pensaba de una educación que difumina la identidad, que la tapa, y de quien, aun siendo religioso, ya no se siente en sintonía con el pueblo del que procede. Recordé una vez más a mi abuela, que me contaba la historia de una chica del campo que había dejado el pueblo para ir a la universidad y durante largos años no había vuelto. Tanto era así que se había olvidado hasta de los nombres y de los objetos cotidianos de sus orígenes. Esa historia graciosa, que siempre me hacía sonreír, explicaba que quien se olvida de su propia cultura, de sus raíces,
de una familia de campesinos como aquella de la que procedíamos nosotros, por ejemplo, tarde o temprano recibiría un batacazo que se la recordará tal y como le ocurrió a esa muchacha desmemoriada cuando pisó, sin darse cuenta, las púas de un rastrillo. Es terrible cuando la consagración a Dios se considera un ascensor social. Le dije a aquel joven jesuita: no te almidones el alma, por favor. Sé siempre maya, jesuita y maya. Inculturarse no quiere decir en absoluto olvidarse de la cultura de uno. Al revés, quiere decir hacerla crecer. Tenemos que inculturarnos hasta el final. En la Tierra del Fuego había mucho que hacer y el padre Enrique, que dedicó toda su vida a servir a los demás, construyó muchísimo con el corazón y con las manos, hasta el campanario y el reloj de la iglesia. En todas partes fue un auténtico obrero del reino, con su larga sotana negra y la cámara fotográfica en bandolera. Para todos los Bergoglio, además, y de alguna manera incluso para mis sobrinos, que no pudieron conocerlo, pero sí han podido saber de él a través de los relatos de sus padres o de sus tíos, siempre representaría una referencia constante, sabio y discreto, en muchas páginas de la vida, felices o difíciles, y a menudo cruciales. Le debemos mucho y sobre todo el hecho de haber sabido sembrar y de hacer crecer en nuestra familia fundamentos de vida cristiana. Nos regaló esa alegría del reconocimiento que, con el paso de los años, saboreo cada día más. Gracias es una palabra fundamental de la vida, empezando por la vida en familia. Junto con permiso o perdón, es una clave que abre el camino para vivir bien, para vivir en la paz. Hemos de imaginarnos esas tres palabras como placas en las puertas de entrada de nuestras casas y de nuestras vidas. Pueden parecer fáciles de pronunciar, pero en realidad sabemos que no son tan sencillas de poner en práctica. Ahora bien, contienen una fuerza enorme, la fuerza de proteger la casa, incluso a través de los problemas y de las pruebas. Su ausencia, en cambio, poco a poco va ensanchando las grietas que debilitan esa casa y que incluso la pueden hundir. A veces da la impresión de que nuestra sociedad quiere convertirse en una civilización de las malas maneras y de las malas palabras, casi como si fuesen símbolo de emancipación. Lo notamos no solo en el ámbito privado, sino incluso en el discurso público. La amabilidad, el cuidado, la capacidad de agradecer se ven a menudo como muestra de debilidad, suscitan desconfianza, a veces hasta hostilidad. Pero esta tendencia ha de ser contestada en todas partes desde el núcleo originario de la sociedad, desde el seno de la familia. Hemos de ser intransigentes en la educación para la gratitud y el reconocimiento. La dignidad de la persona y la justicia social pasan ambas por aquí. Si la vida familiar descuida esto, si nosotros mismos la descuidamos en la vida social y pública, pasará lo mismo. Sobre todo para un creyente, la gratitud reside en el corazón mismo de la fe. Un cristiano que no sabe agradecer es sencillamente alguien que ha olvidado el lenguaje de Dios. Pedir permiso a su vez es un gesto de delicadeza, con el afán de poder entrar en la vida de otro con cuidado y respeto de su autonomía. Muchas veces he experimentado eso en el padre Enrique. Hay una bella expresión en Las florecillas de San Francisco. Sabe que la amabilidad es una de las propiedades de Dios, y la amabilidad es hermana de la caridad, la cual apaga el odio y conserva el amor. Si la realidad que vivimos es violenta y arrogante, significa que hace falta mucha amabilidad, empezando por las familias, empezando por nosotros. Era también sencillamente el significado de mis buenas noches que dije a cada hermano y hermana cuando el 13 de marzo del 2013 me asomé por primera vez al balcón de San Pedro como obispo de Roma. Un obispo que mis hermanos cardenales habían ido a buscar casi al fin del mundo. Saludé porque esa breve frase, en la que casi no reparamos, significa declarar nuestro cuidado, nuestra atención y, en fin, nuestro amor por el otro. Literalmente quiere decir desear la salvación. Salve.
y en consecuencia recordarnos mutuamente las prioridades de la vida, demostrando la alegría que sentimos por el encuentro, la felicidad de que el otro exista. Hay todo esto en cada simple expresión de saludo. Es un compromiso, no una fórmula vacía. Estamos aquí en esta tierra, hermanos y hermanas, y todos tenemos necesidad de salvación. Y por eso enseguida pedí que rezáramos todos juntos, el obispo con la comunidad y la comunidad con su obispo, para empezar ese camino de hermandad. Del mismo modo, donde no se pide perdón, falta el aire. Muchas heridas de amor, muchos desgarros empiezan por el olvido de esta palabra tan valiosa y necesaria. No por nada en la oración que enseñó Jesús, el Padre Nuestro, que resume todas las peticiones esenciales para nuestra vida, encontramos la expresión perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Reconocer haber cometido una falta y desear devolver lo que se ha quitado. Respeto, sinceridad, amor nos hace dignos de perdón. Es así como se para la infección. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Si no hacemos un esfuerzo para amar, no seremos amados. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús es quien introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón. En la vida no todo se resuelve con la injusticia. Sobre todo ahí donde hay que parar el mal, alguien tiene que amar más allá de lo debido para reanudar una historia de gracia. Sabemos bien que el mal conoce sus venganzas. Si no se le interrumpe, puede inundar, ahogando el mundo entero. Al padre Pozzoli le tengo un profundo afecto, le debo mucho, infinidad de recuerdos hermosos y 2 episodios dolorosos que me gustaría vivir de nuevo para actuar de otra manera. Uno está unido a la muerte de mi padre el 24 de septiembre de 1961, poco antes de que yo cumpliera 25 años. El padre Enrique viene a la capilla ardiente. Quiere hacer una foto de mi padre con sus 5 hijos, pero yo me avergüenzo y con la arrogancia de los jóvenes consigo que no haga la foto. Creo que se dio cuenta de mi actitud pese a que no dijo nada. El segundo tuvo lugar solo unos 20 días después, cuando él mismo estaba a punto de morir. Pocos días antes de que muriera fui a verlo al hospital italiano. Estaba dormido. No dejó que lo despierten. Salgo de la habitación y me quedo hablando con un padre que está ahí. Poco después otro sacerdote sale y dice que el padre Pozzoli se ha despertado. Le han avisado de mi visita y pregunta si sigo ahí. Pero pido que le digan que ya me he marchado. Ignoro qué me ocurrió, si era timidez, incapacidad o dolor, el dolor por la muerte de mi padre, que se unía a esa nueva ocasión de luto u otra cosa. Pero de algo no hay duda. Muchas veces he sentido una profunda pena y un gran dolor por mi mentira. Cuánto me habría gustado poder rehacer esa escena. Y sin embargo, todavía hoy, ese hombre es un punto de referencia en mis días y nunca me olvido de recordarlo, también en la oración. Junto con mi abuela Rosa, otro gran regalo que el padre Pozzoli me hizo y por el cual le guardo una profunda gratitud es la devoción a María. Muchas veces en su iglesia del barrio de Almagro me he detenido a rezar ante la figura de María Auxiliadora, que fue bendecida por el mismo Don Bosco y trasladada a Buenos Aires desde Turín. En el coro de esa iglesia cantaba cuando era niño el gran Carlos Gardel, y también fue la parroquia del beato mapuche Seferino Namuncurá, el indio santo de la Patagonia. He experimentado en mí mismo, en mi piel, que la mirada maternal de María puede iluminar las oscuridades y reencender la esperanza. Es una mirada que sabe infundir confianza y transmitir ternura. Otra palabra que hoy muchos querrían borrar del diccionario y que en cambio es poderosa y revolucionaria. Esa mirada que nos ayuda a enraizarnos en la historia y en la iglesia, a ocuparnos realmente de nosotros mismos y los unos de los otros. Un mundo que mira al futuro sin mirada maternal es sencillamente miope. Será capaz de crear beneficios, pero no serán para todos. Al revés, serán para unos pocos, pues ese mundo ya no sabrá ver hijos en los hombres.
Habitaremos la misma casa, pero no como hermanos. A lo mejor tendremos un presente, a menudo rabioso y envenenado, pero no un mañana. Nos creeremos libres y seremos esclavos. Un día, cuando para mí la infancia había quedado atrás, hacía más de 20 años, en un congreso en Bélgica coincidí con una pareja de catequistas, ambos profesores universitarios. Tenían una hermosa familia y hablaban de Jesucristo muy bien. Así, en un momento dado, pregunté, ¿y la devoción a la Virgen? Ah, pero es que hemos superado esa etapa. Conocemos tanto a Jesús que no necesitamos a la Virgen. Y lo que enseguida pensé y me invadió el corazón fue, oh, pobres huérfanos. La abuela y el padre Enrique me enseñaron con su testimonio que la Virgen no es en absoluto un accesorio. No es una normativa espiritual, sino una exigencia de la vida cristiana, pues la familia humana se funda precisamente en esa mirada, se funda en las madres. Poco después de mi nacimiento, mis padres se mudaron primero a un piso pequeño en el número 542 y al año siguiente, de forma definitiva, al número 531 de la calle Membrillar, justo detrás de la casa y tienda de los abuelos, en Flores. Era un barrio lleno de vida que recibía su nombre de la Basílica de San José de las Flores. Otra de las grandes devociones, San José del Padre Enrique. Alrededor, edificios modernistas, casas de ladrillo rojo y la plazoleta Herminia Brumana, donde los niños jugaban a la pelota. A mis abuelos y a mi padre aquella atmósfera íntima, familiar, les recordaba los pueblos del Piamonte. De alguna manera nos convertimos en una familia extensa y la abuela, quien para ayudar a mi madre ante el aumento de tareas domésticas e hijos, me cuidaba a menudo, se convirtió en un baricentro de mi infancia y en una de las piedras angulares de mi vida. Muy bien. Hemos concluido el capítulo número 4. Capítulo número 4 que explica muchos pasajes que le dan sentido a las devociones del Papa Francisco, sobre todo la devoción a la Virgen, la devoción a San José, como lo dice ahora último, y nos recuerda también por qué es importante, o por qué son importantes los gestos de amabilidad, ¿no? Que han sido una de las características más importantes de su pontificado en general y de su persona en particular. Entonces, a lo largo de estos capítulos ya el Papa Francisco, en este caso Jorge Mario Bergoglio, en su biografía nos va explicando cuál es el sentido de su pensamiento y cuál es el sentido además de su espiritualidad. Cobra más lógica alguna de sus acciones y énfasis a lo largo de este tiempo que lo hemos tenido como Papa de la Iglesia. Muy bien. El siguiente capítulo se llama Si somos muchos, mejor. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.